cambio. Nueva era. Es para el programa La Copucha. 14 de octubre de 1997. Conducción Claudio Garrido y Alejandro Peña. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Este día, 14 de octubre, es un día muy especial. Comienza la segunda temporada del programa La Copucha. ¿Se acuerdan? Abriendo puertas en Marandio. Bueno, la primera copucha que yo les quiero decir es que buenas noches. Buenas noches, son 5 para las 9 del día 20 de octubre de 1998. Lo que no nos debemos preocupar, bueno, ¿qué pasa en octubre? La copucha del año. Pinochet detenido en Londres, en la clínica. Pinochet está detenido. En el resumen de Pokémon, en el día de ayer en Chilevisión. Recuerden que en Chilevisión lo dan a las 5:30 de la tarde. A raíz de la tormenta que tuvieron que atravesar Ash y Pikachu, Pikachu quedó gravemente herido y fueron al centro Pokémon para curarlo. En ese instante llegó Misty con su bicicleta destrozada y le dijo cuándo se la iba a pagar. Y este dice que Pikachu está mal herido y Misty se queda preocupada. Informe especial número 4, capítulo número 2 de Marambio 98, cuarta temporada, el día 8 de marzo. Y esto dice así: la mayor goleada de Chile en el preparativo de la eliminatoria fue la mansa goleada le hizo el Mene, niño. ¿Sabes cuánto le hizo? 7-0. Goles de Vergara. Sí, Vergara estuvo. Eso fue un pedazo súper bueno. Pero vamos a comerciales y ya volvemos. Bienvenidos a Con el Chico al Aire, el podcast. Una presentación de elaguja.cl. Con ustedes, Claudio Garrido Moya. Damas y caballeros, hola. No sé a qué hora estarás escuchando esto, pero te saludo desde la periferia con amor, porque Con el Chico al Aire vuelve a sus orígenes. Lo que acaban de escuchar antes de iniciar este primer capítulo piloto es a mí mismo, como hace 25 años atrás, cuando esta cosa que estoy haciendo, cierto, que ustedes están escuchando, me la tomaba como un juego. Un juego nada más que ejecutaba mientras estaba jugando Super Nintendo. Uno de los pocos juegos que pude jugar en esa consola originalmente, que me lo prestaba el Jeremy, que lo he mencionado, cierto, en algunos escritos que he publicado, y que aprovecho de mandarle un saludo en este podcast. Primer saludo para mi amigo Jeremy Rubio, que actor, a quien le tengo mucho cariño siempre, amigo más de, yo diría, oye, estoy malo para sacar cuenta, 29 años. Y sacar esta cuenta, claro, me da como un poco de impresión por la cantidad de tiempo que ha pasado. Hacer un podcast hoy por hoy no es descubrir la rueda, no estoy haciendo nada nuevo. Hay mucha oferta, pero siempre va a haber una demanda. Y así como cada libro tiene su lector, cada podcast tiene su audiencia. Con esto les doy la bienvenida. Soy Claudio Garrido Moya, conocido también como Caludiors, y también ex conocido como Chico CL en sus tiempos. Y esto es Con el Chico al Aire.
De fondo, y no sé si se alcanza a escuchar, tengo una sinfonía de perros, porque acá en la periferia las personas que viven, bueno, no tienen mucha conciencia con los animalitos. Vivo en una villa periférica de la comuna de Maipú, donde existen muchos animalitos caninos que no tienen mucha disciplina y sus dueños tampoco. Por más que uno haga alcances al respecto, de repente esta sociedad individualista, capitalista, neoliberal, donde tu propia voluntad vale más que la voluntad colectiva, precisamente hace que cualquier alcance al respecto valga verga. Así que bueno, ahí queda con el ruido de los perros ladrando, ¿cierto? A todo ritmo, en cualquier horario que se te ocurra, ya sea en la tarde, en la noche, lo que sea. Pero damos inicio entonces a este podcast, a este piloto, haciendo una invitación a que sigan también las redes de elaguja.cl, el alero donde estoy subiendo todos los materiales que hago, todos los contenidos que creo, no solamente acá en este podcast, sino que también en Aguja TV, lo que es La Ruta Naranja, lo que es también Palabra de Aguja, algunos videitos de repente que saco ahí, y también en Instagram, en elaguja.cl, que hace pocas semanas lo puse en marcha para poder centralizar, ¿cierto?, todas las actividades que realizo, tanto de forma personal como de forma colectiva. Esto es rico porque en el fondo, como que a nivel como personal, como para que nos vayamos conociendo, me permite volver al tema de la creación de contenido, ¿cierto?, al tema de comunicar, sencillamente. Y uno puede comunicar cosas como para informar, pero también como para expresarse, ¿ya? Felizmente tenemos todavía libertad de expresión y hoy día la democratización de los medios digitales ha dado para mucho, para bien y para mal. Entonces esto se convierte en un espacio para compartir, ¿cierto?, con gente a lo mejor que va a celebrar las cosas que digo, o las va a encontrar fome, o me va a putear, o me va a funar. Pero eso es lo importante, tener la posibilidad de hacerlo, ¿cierto? Evidentemente con todas las herramientas bien utilizadas, en el marco de respeto y las buenas costumbres, aquí todas esas cosas. Les hablo para poder iniciar marzo. De cierta forma, marzo es un mes siempre difícil, porque tenéis que volver como al sistema al 100%. Evidentemente no todas las personas tienen los 2 meses de vacaciones que tenemos los profesores, pero se entiende que durante enero y febrero el ritmo de trabajo, el ritmo de vida es totalmente distinto, y esto está condicionado porque los chicos, chicas y adolescentes, ¿cierto?, están de vacaciones. Pero todo eso se acaba, ¿cierto?, en los próximos días. Ya el inicio de las clases oficiales del Mineduc, ¿cierto?, es el día 4 de marzo, sin perjuicio de que cada comunidad escolar, ¿cierto?, puede hacer modificaciones, proponer un calendario. En el momento que estoy grabando esto, yo no tengo ni pico idea cuándo voy a entrar. No sé si entré hoy 1 de marzo, esperando de que esto lo suban 1 de marzo, ¿cierto?, o si entré 2 días antes. Pero finalmente es el cambio de ritmo de vida lo que hace que, por ejemplo, exista un llamado Superlunes, que sería el 4, y donde de cierta forma se están como metiendo susto con un posible paro de micros, que les digo al tiro, chiquillos, esa weá no va a pasar. Esa cuestión van a parar con cueva 20 micros, y no va a haber mayor trastorno. Van a volver los tacos, claramente, eso. Santiago de Chile es así, no sé cómo serán regiones, pero Santiago de Chile va a volver a su histeria de cada día, ¿cierto? Y bueno, no sé si tenemos que estar agradecidos de poder vivir con esa histeria o ser menos revolucionados para estas cosas. Lo concreto es que marzo es un mes pesado, es un mes en el cual el ánimo se trastoca un poquitito, ¿cierto? Porque se vuelve al estrés de la pega, de los muchos pagos que hay que hacer. Ahí tengo un poquito de compasión por aquellas personas que tienen hijos, que tienen que comprar uniformes, útiles escolares, ¿cierto?, colaciones. Siempre he pensado de que el fin de mes de febrero es uno de los más brígidos, sigo haciendo memoria de cuando trabajaba en los supermercados. Para la gente que no me conoce, yo trabajé mucho tiempo en supermercados, trabajé como 3 años de cajero y trabajé otros 9 años de empaque, ya simultáneamente en algunos casos. Y uno de los fines de mes más brígidos era el de febrero. Precisamente, como toda la gente llega de vacaciones, la cantidad de gente que se acumula para el fin de mes es caleta. No he visto nunca un supermercado tan lleno
que en el fin de mes de febrero. Yo creo que solamente es comparable con el fin de mes de diciembre, que también a su vez es el fin de año y ya están las fiestas del año nuevo. Sin embargo, el fin de mes de febrero es caótico, y todo lo que tenga que ver con el inicio de marzo es caótico. No en vano, ¿cierto? La publicidad ha hecho gala de esto. No olvidar este comercial de un banco de extinto llamado Banco Santiago, Banco de Santiago, ¿cierto? Donde aparecía un personaje de Fernando Larraín diciendo se le apareció marzo, con esa cara de Fernando Larraín, diciendo, como siendo pesado, como siendo irónico, sarcástico, así como, ven ese volcán que está ahí, está haciendo erupción, eso es lava y viene para acá, así como cagándote la onda. Bueno, ahora yo les vengo a cagar la onda, porque en el fondo en marzo es para eso, pero finalmente tenemos la capacidad de poder darlo vuelta a través de distintos contenidos. Y acá con el Chico al Aire va a contribuir, ¿cierto?, a poder mover un poquitito este mood, ¿cierto?, que significa marzo. Así que llamado aquí es a compartir, es a seguir este podcast, ¿cierto?, que estamos haciéndolo en un principio de forma experimental, pero para ir puliendo ciertos detallitos que podemos ahí, como se llama, ver. Así que con esta editorial partimos. Esto es Con el Chico al Aire, desde la periferia con amor. Estás escuchando Con el Chico al Aire, el podcast de laguja.cl. Gracias por continuar en este podcast Con el Chico al Aire en su capítulo piloto de California, no de avión tampoco, sino que solamente estamos piloteando el EVA para poder acompañarte en este trayecto. Y claro, naturalmente surge la duda de por qué el podcast se llama así. ¿Por qué tiene este nombre tan llamativo, tan pintoresco, tan susceptible de ser como interpretado de múltiples maneras, ¿ya? Y bueno, le quiero hacer un poquito de historia como para que entremos en contexto y quede esto como canon de la historia de lo que es el podcast Con el Chico al Aire. Lo que escucharon al principio eran unas grabaciones bastante antiguas, ¿cierto? Ustedes se dieron cuenta que se mencionan las fechas. Y en ese tiempo claramente yo ocupaba otra marca entre comillas, ¿cierto? Porque no tenía el apodo que dio nombre a este podcast. A mí me llamaron Chico desde la enseñanza básica, séptimo básico en adelante, cuando me cambié de colegio. Ya, y ahí algunos amigos, ¿cierto?, me pusieron el apodo Chicorita. Ahora, bueno, con los años después, ¿cierto? Hice una vez un experimento con algo que se llamaba Shoutcast. No sé si ustedes recordarán, los que ocuparon Winamp, que existía este plugin que se llamaba Shoutcast, que te permitía transmitir un programa de radio en un servidor remoto, ¿ya? Y que de repente con algunos amigos resultaba bastante bien. Ahí yo le ponía Radio Bonobo, porque así nos llamábamos con los amigos. Pero claro, el nombre no tenía sentido, ni tampoco Radio Marambio, como lo que se escuchaba al principio, porque dicho sea de paso, este nombre de Radio Marambio era el nombre que tenía con esta radio que hacía como de juego. ¿Qué es lo que hacía yo? Tenía una radio My First Sony, de estas que eran como de colores, ¿ya?, que me regalaron cuando era terrible chico. Yo tenía 4 años cuando me llegó esa radio, y tenía un micrófono y te permitía grabar, y la verdad es que cuando era chico, evidentemente uno destrozón. Esa radio pasó en el patio mucho tiempo y la tuvieron que arreglar. Entonces hubo un tiempo que mi viejo me arregló la radio, me la mandó de vuelta para que la pudiera ocupar. Él trabajaba en radio, ya él estaba trabajando en Quillota en ese tiempo. Y yo, bueno, imitación, ¿cierto? Claramente empecé a hacer unos programas. Pero ¿cuál era la particularidad? Lo que pasa es que yo hacía estos programas jugando Super, ¿cachai? Naturalmente mis tardes eran más bien solitarias. Era de la parte de esa generación de que empezó de a poco a dejar de salir a la calle. O sea, mantenía un híbrido entre que salía a la calle, después me entraba, porque igual las jornadas escolares no coincidían con mis vecinos, excepto con uno, que era el Alejandro Peña, el Jano, ya, que vivía al frente de mi casa. Entonces yo lo invitaba a mi casa a jugar Super, ¿cachai? Lo pasábamos bien, pero ustedes comprenderán que en mediados de los 90 los juegos de Super igual eran caros, ¿cachai? O sea, con mucho esfuerzo me regalaron la Super Nintendo y por favor confórmate con eso, ¿cachai?
tenía poquitos juegos, tenía el Donkey Kong y tenía el Mario All Stars, ¿ya? Y con quien me conseguía juegos era el amigo Jeremy, que había mencionado, ¿cierto?, en la primera parte, la parte editorial de este capítulo. Entonces Jeremy solía prestarme el Mario Kart, solía prestarme los Donkey Kong 2 y 3, ¿cierto?, que me encantaban. De hecho, una de los motivos por los cuales ocupo la música de estos juegos es porque principalmente siento que Donkey Kong 2 y Donkey Kong 3 presentan, diría, una de las mejores bandas sonoras de los juegos de video, por lo menos de ese tiempo, y que sus canciones son maravillosas. Entonces en ese marco, bueno, yo había hecho un cassette, una grabación como en el invierno del 97, yo tenía 9 años. Y la había hecho como en bruto, ¿cachai? Así como hablando web, ¿cachai? En bruto. Y en un momento se me ocurrió ponerle como la música de fondo, que de repente estaba en los programas de radio normales, pues entonces me puse a cranear cómo puedo poner música de fondo siendo que solamente tengo un micrófono para grabar. O sea, olvídate de saber de mezcladora, olvídate de saber de mesas y cosas por el estilo. Y bueno, ocupemos los recursos que tenemos, ¿ah? Muy lógica de la aguja.cl, con poco hacer mucho. En este sentido, ocupar la música del juego que salía de la tele. Entonces yo me sentaba cerquita de la tele, ya, no sé si mi vista va a resentir esto en algún momento, yo creo que sí, a mis 35 años ya empiezan algunas, ¿cómo se llama?, señales de hipermetropía, de astigmatismo que me están ahí asolando. Pero resultó porque empecé a jugar y a la vez a improvisar, ¿cierto?, un programa de radio. Literalmente era un monólogo y no necesariamente estaba mi amigo, el Jano. Hay veces que estábamos con él, pero principalmente relatábamos copuchas por el estilo. Y por eso el programa se llamaba La Copucha de Marambio. Porque éramos copuchentos, pues siempre hemos sido copuchentos. Que nadie te diga que los hombres no somos copuchentos. Los hombres somos copuchentos. Después terminamos siendo periodistas, que otro tema. Pero claramente las copuchas eran bastante rudimentarias. Pues, estábamos hablando, no sé, pues, qué pasó en el colegio, qué pasó con el último capítulo de Dragon Ball, algo de fútbol, también de lo que estábamos jugando en ese momento, ¿cierto?, en el Super, ¿cachai? Que eran estos juegos que les mencioné. Entonces el nombre Marambio viene de una sección del programa Hugo. Yo esto lo recuerdo muy vagamente, la verdad, que aparecía en un momento un mono, una animación que tenía como una voz grave así, decía AM Marambio. Entonces copión, bueno, pesqué la weá y me la apropié. De hecho, esa sección después no apareció más, pues el programa de Hugo evidentemente se terminó como al tercer año de emisión. Ya eso lo dieron en Televisión Nacional entre el 95 y el 97. Ya cuando Andrea Molina todavía era buena persona. Y resulta que me apropié de ese nombre y la copucha se la puso el Jano. Entonces, por eso el programa se llamaba La Copucha de Marambio y ocupábamos estas canciones de Donkey Kong Country 3 principalmente, que es la que está sonando, ¿cierto?, en estos momentos, de una etapa en la cual está, Kiddy con Dixie, que son los personajes de Donkey Kong 3, están pasando una etapa donde hay ratones. Es como una suerte de casa de madera donde tienen que abrir puertas, y por eso la sección se llamaba Abriendo Puertas. Finalmente terminó siendo como la cortina principal del programa, siempre cuando yo tuviera el juego ahí, ¿cachai? O sea, no solía grabar mucho cuando no tenía el juego, pero si no era eso, grababa el Mario Kart, ¿ya? Yo creo que si gusta, podría incluir algunos audios de esos programas. Son como 35 cassettes que grabé ya de esto, pero también hay otros programas que eran como más elaborados, pues porque eso los grababa en la casa de mi papá. O sea, estos los grababa en mi casa, yo vivía con mi vieja, pero los que grababa en la casa de mi papá, claro, él me enseñó a ocupar la mesa, la mezcladora, ¿cierto? Bueno, en términos muy rudimentarios claramente, y ahí metía música, un montón de cosas, entre otros. Entonces eso fue como la génesis del tema, eso es como la inquietud radial, ya, o sea, la verdad es que
el tema de la radio siempre me ha llamado la atención. Eso quiero ser claro. Trabajar con la voz y ese sentido de comunicar, ¿cierto? A través de lo que es la voz, más que por las imágenes, ¿ya? Aunque, bueno, hoy día la multimedia, ¿cierto? De cierta manera exige elevar el estándar un poquitito. Y el tema de la inmediatez, cosas que podemos analizar, ¿cierto? En extenso en otro momento. Lo que sí es cierto es que Radio Marambio lo dejé de hacer como en el 2002 aproximadamente. Y parece que el último cassette del verano del 2003, una cosa así, ya estaba en primero medio. Se puede apreciar de hecho claramente el cambio de voz de niño a adolescente. Y porque claramente, bueno, primero fue por un tema práctico de que ya costaba encontrar cassette, ya porque ocupaba estos cassettes de 60 minutos. Y porque no siempre disponía de los equipos para poder grabar. Aparte que esto era súper improvisado, pues en un momento lo grababa, ¿cierto? Jugando Nintendo, pero después ya el Nintendo se me echó a perder, entonces no podía grabar jugando Nintendo. Entonces como que no tenía contenido. Aparte que después pasaba más en la calle, cuando estaba ya en séptimo, octavo básico, ya me juntaba más con mis amigos, entonces no los llevaba para la casa para grabar Marambio, pues estábamos haciendo otras cosas, andando en skate y cosas por el estilo. Historias que a lo mejor más adelante con el Chico del Aire se irán contando. Entonces después vino esta brecha, ¿cierto? Entre el 2003, y el 2007. Ahí me dediqué bastante a lo que es la web. Principalmente, ¿cierto? Aprendí a hacer páginas de forma también bien básica, el HTML, el PHP. Hice muchos intentos de generar como foros, que era como lo que la llevaba en ese tiempo. Estamos hablando del tiempo del pelotillehue. Y ahí es cuando nació Chico CL, ¿cierto? Gracias al apodo que me habían otorgado mis compañeros, ¿cierto? Y el CL viene de Claudio, nada más que eso, no de .cl. Sin embargo, en el 2007, ahí de ocioso, caché que se podía hacer este streaming por Shoutcast. Y bueno, convengamos que la banda ancha de ese tiempo era bastante menos sofisticada que ahora, pero sí te permitía por lo menos transmitir a través de Winamp. Tú mandabas un enlace y ese enlace, ¿cierto? Tú lo viralizabas y te podían escuchar. Con un delay considerable, como de 1 minuto, 30 segundos, cosas por el estilo. Tampoco sin casi la posibilidad que brindan los podcasts hoy día, ¿cierto? De poder subir a una plataforma de forma fácil, de forma segura, ¿cachai? Y ahí, bueno, como el programa no tenía mucho nombre, mucho sentido, eso sí podías poner música, ya, o sea, derecho de autor por el orto, ¿cierto? Tampoco nadie te fiscalizaba. Ahí fue Kurotachio el hombre que puso el nombre que ustedes están escuchando de Con el Chico al Aire, que no tiene que ver con mi trasero, sino que tiene que ver con mi apodo de ese tiempo. Así que el chico está al aire y está acá con ustedes, ¿cierto? En este podcast de elaguja.cl. Ahora, es un agrado estar acá otra vez, contarles esta historia como para darle un poquito de contexto y por qué retomar, ¿cierto?, algunos temas tradicionales de lo que era Marambio y lo que fue el Chico al Aire, perdón. Después, porque con el Chico al Aire se concibe como un momento de compartir con los amigos y con la gente que te quiere escuchar. ¿Ya? Y de hecho como que el propósito de este podcast va por ahí el hecho de compartir ciertas ideas, inquietudes con los amigos, quizás de forma un poco más cómoda que un ¿cómo se llama? Un streaming. Claramente, o sea, con el Chico al Aire ha ido mutando con el tiempo. Primero se convirtió como en una serie de videos cortos, ¿cierto? Pegados uno tras otro con puras cosas absurdas que en el fondo siempre ha sido el concepto, ¿ya? O sea, nunca ha sido algo demasiado serio, ni tampoco pretendo que sea demasiado serio, porque finalmente es como la vía de expresión de uno. Si quiero hacer algo más serio, a lo mejor lo haría con otra marca, con otro toque, ¿cachai? Pero con el Chico al Aire es un concepto más que nada de compartir, de estar al aire con alguien, de estar compartiendo un espacio donde te puedes entretener, puedes sorprenderte, puedes preocuparte. En el fondo no se casa con una misión de generar como solamente un efecto estético particular determinado, ¿cachai? Se me están combinando los conceptos de clase.
Con el chico al aire, hoy por hoy va a ser este podcast para poder compartir ideas y cosas de contingencia, algunas historias también, cierto, que contar. Y por supuesto, mi idea también es compartir con más personas. Así que también voy a tratar de esforzarme por buscar amigos y amigas que nos puedan dar minutos de su vida, cierto, para poder estar en este con el chico al aire, cierto, cada semana. O la frecuencia que en el fondo también la vida escolar me permita, dado que evidentemente este piloto coincide, como decían en la editorial, con el tiempo en que voy a entrar al laburo, ¿ya? Entonces, bueno, ustedes saben que la docencia de repente es un poco absorbente en términos de tiempo y también de cabeza, ¿eh? No solamente un tema de falta de tiempo, sino de ánimos. Falta de repente energía para poder hacer cosas anexas, y sobre todo uno que se cansa. Yo me canso y de repente como que llego a puro dormir. Sin embargo, un amigo mío, Dan Aranguis, que lo quiero mencionar acá, me dijo uno de los consejos más bacanes que he recibido, y lo bacán reside en su sencillez, en la sencillez de las palabras que me dijo. Este weón se fue a Canadá, bueno, pasó lo que pasó allá, ¿cierto? Se devolvió para Chile. Pero me quedó en la mente una cosa que me dijo un día comiéndonos pollo del Tarragona, weón, acá en el Meat Mall de Maipú. Y me dijo: chico, lo que tú tenés que hacer es ser siempre fiel a tus proyectos. Y me hizo sentido la weá. Me hizo sentido. Porque el espíritu de Bujón siempre ha estado acá. Si lo que pasa es que de repente el síndrome del impostor, ¿cierto? Siempre está latente ahí, como tirándote la orejita. Y eso no me pasa solamente a mí, le pasa a mucha gente. Y me doy cuenta de repente en publicaciones de redes sociales, donde, no sé, pues, la gente como que se siente como impedida de poder hacer las cosas. Y no sé qué validación tenemos que tener como para partir. Y eso cuesta de repente. Eso es una situación que, no sé, que a nivel psicológico es necesario darle una vuelta. Es necesario darle una vuelta, pero créanme que en lo que es concreto, muchos proyectos se quedan apanados solamente por eso, por la decisión de hacer las cosas, porque hay una falta quizás de validación o de autocomplacencia o de buscar la complacencia en el otro. Como decía en la editorial, ¿cierto? Para cada podcast va a haber una audiencia, para cada libro hay un lector, ¿cierto? Y para cada persona que quiere emitir siempre va a haber un receptor. Esa cuestión es una obligación, ¿cierto? Que tiene la teoría de la comunicación, ¿cierto? Y el axioma del lenguaje dice que es imposible no comunicar. Tenemos boca para algo, tenemos lenguaje para algo y tenemos que ocuparlo, damas y caballeros, ¿cierto? Por eso Con el Chico al Aire está aquí contigo en este trayecto. ¿Y por qué hablo de trayecto? Estaba, ¿cómo se llama? La semana pasada preguntando en mis redes sociales, ¿cierto?, cuánto se demoraba la gente a sus trabajos, a sus lugares de estudio. Y bueno, aparecieron evidentemente varias cifras, pero se repitieron algunas. Teníamos como 3 grupos. El primer grupo que se demoraba entre 5 y 15 minutos. Cosa que ya no me da envidia, porque en el fondo cuando busqué pega, también busqué pega con ese criterio. Ya, tener la pega 15 minutos porque fue una de las mejores cosas que me pudieron haber ocurrido, ¿cierto? Tener la pega cerca de la casa. ¿Ya? A no ser que te paguen menos, ¿cierto? Bueno, eso se puede transar porque en el fondo hubo un tiempo en que trabajaba al otro lado de la ciudad, ¿cierto? Cuando trabajaba de profe, pero me piteaba buena parte del sueldo en peajes, en benzina, ¿cachai? Entonces finalmente tan rentable no era, ¿ya? Aparte de estar perdiendo por lo menos 3-4 horas de tu vida, ¿cachai? Trasladándote solamente para la chamba. Entonces hay un tema de calidad de vida ahí. Pero entre 5 y 15 minutos, bacán, la hicieron, los felicito por tener esa posibilidad, ¿cierto?, de poder trabajar a 15 minutos. Después tenemos una masa de gente que está entre los 40 y los 50 minutos. Varios que me dijeron 40, 45 minutos, ¿ya? Que es un tiempo de partido y que me parece, dentro de todo, ¿cierto?, un trayecto razonable. Ya 45 minutos máximo un trayecto a la pega, a la estudio. Sí, yo creo que ese es como un límite que es aceptable. Y está el tercer grupo, ya, del cual pertenecí muchos años, ya,
al cual, bueno, vayan aquí mis más sentidas condolencias, compasiones, ¿cierto? Y nanáis, que decía entre 1 hora y media y 2 horas. Normalmente es gente periférica que trabaja ya sea en Providencia, ya sea en el centro, ya sea en Las Condes o en Huechuraba, ¿ya? Lamentablemente la planificación de Santiago no da para tantas variedades para ir a trabajar, pero tiene, ¿cómo se llama? Esta necesidad de tener que trasladarse tanto rato, ¿cierto? Al trabajo. Y bueno, cuento corto, ¿cierto? He decidido de que sobre la base de eso el podcast dure el trayecto de 1 hora y media, ¿ya? O sea, de la gente que tiene que tomar locomoción, y que se pueda escuchar el podcast, ¿cierto? En un trayecto. Ahora, los que hacen 45 la escuchan en el trayecto de ida y de vuelta. O sea, cosa que escuchar el podcast no te signifique, ¿cierto? Tener que quizás seguirlo más adelante o cosas por el estilo. A lo mejor esa es la pretensión, en una de esas me sale, en una de esas no me sale, pero creo que es un tiempo razonable. Así que agradezco a todas las personas que me ayudaron a hacer este ínfimo estudio de mercado, pero que en el fondo me ayudaron a entender cuánto se demora la gente para ir al trabajo, para ir a estudiar, pero como para poder hacer un sondeo de cómo ir moldeando con el chico al aire, ¿cierto? Para que los acompañe, como les digo siempre, desde la periferia, con amor, aportando a tu ocio. Comparte este podcast en tus redes sociales y síguenos en el Instagram elaguja.cl. Continuamos con el chico al aire, desde la periferia con amor. Bueno, mi gente, ¿lograron salir de vacaciones en esta oportunidad, no? Bueno, por acá sí pudimos salir. Un poquito más social el viaje que se hizo por acá. Pero nos dimos la chance con la Mai de poder hacer algunas paradas, ¿cierto? En el sur de Chile para poder visitar amigos principalmente, ¿ah? Todos amigos que toman la decisión de virarse de Santiago, la mayoría, po. Todos los amigos que visitamos en algún momento vivieron en Santiago y se fueron a regiones. Y uno no hace nada más que admirar esa decisión de tener los huevos o los ovarios de abandonar Santiago, ir a conquistar regiones, ¿cachai? Y finalmente, ¿cierto? Hacer una nueva vida lejos de acá, pero significativamente con una calidad de vida distinta, ¿ah? Por ahí anduvimos en Concepción, Valdivia, Puerto Montt, ¿cierto? Unas zonas lacustres, ahí un par de campings. Y bueno, con la Mai nos llamaba la atención un tema que lo discutíamos a cada rato, que tenía relación con que en qué medida las personas, ¿cierto? Hacen caso de las instrucciones que se les dan. Yo por lo menos lo tomaba desde el lado del punto de vista de la comprensión lectora, ¿cachai? De si la gente realmente suele acatar instrucciones o comprender las instrucciones que se les dan, por muy sencillas que sean. Porque en el fondo, valga decir que muchas veces las instrucciones están dadas para poder, de cierta manera, preservar la seguridad de una persona en un recinto, o que en el recinto no ocurran situaciones de conflicto o cosas que signifiquen perjuicio para las personas o para la propia persona que está haciendo una acción o las que están alrededor. Muchas veces tiene que ver con temas de seguridad incluso, ¿ya? Pero sí, nos asaltó la duda, porque por ejemplo tuvimos la oportunidad de ir a un camping en la localidad de Panguipulli. Ya, un camping bien piola, hay que decirlo. No era demasiado barato, pero por lo menos sí tenía... estaba bien equipado, había vista al lago, agüita caliente, a ciertos horarios, claramente, no a todo el día. Pero sí tenía como por lo menos un nivel de confort regular a superior, por decirlo de alguna manera. Y nos llamaba la atención de que uno de los camping, este camping, tenía un enfoque de poder hacer tiene este discurso de la sustentabilidad y el reciclaje. Cosa que me parece
de partida muy bien. O sea, hoy por hoy se están dando muchas iniciativas que buscan que tomemos conciencia de las cosas que consumimos y cómo las desechamos y cosas por el estilo. Perfecto, maravilloso, irreprochable. El punto es que para poder actuar en consecuencia de eso, ¿cierto? Y convocar a las personas para que hagan lo que tengan que hacer, naturalmente hay que dar instrucciones. Ahora el punto es qué pasa cuando esas instrucciones, ¿cierto?, no son comprendidas pese a que son bastante claras. O cuando no son claras, qué capacidad tiene la gente de poder aclarar sus dudas. ¿Y esto por qué lo digo? Porque en el lugar donde me fui a quedar, ¿cierto?, en Panguipulli, naturalmente hago unas averiguaciones antes, ¿cierto?, para poder ver qué tan factible es quedarse, cuáles son los servicios que tiene y saber si es que responde un poquito a las necesidades que tenemos en el momento, ¿ya? Y bueno, empecé a leer los comentarios que dejaba la gente, ¿cierto?, unas opiniones que dejan en la plataforma de Google Maps. Por lo general, las opiniones, ¿cierto?, del recinto eran bastante buenas. Tenían buena calificación, llamaba la atención de que los servicios estaban impecables, salvo una en específico que me llamó mucho la atención. Él dice así, esta opinión la dieron el año pasado, ¿cierto? Y le colocó una estrella de 5. Y dice así, el lugar es limpio y con una hermosa vista. Totalmente de acuerdo, amigo. Pero los sitios son muy pequeños, estás en todo momento escuchando lo que hablan en la carpa de al lado. La atención de la dueña es muy poco amable. El lugar tiene muchas restricciones, entre ellas no poder lavar ropa cuando andas de viaje. Y sobre todo con niños es imprescindible poder lavar ropa. Eso es mentira, se podía lavar ropa, pero tienes que preguntarle a la persona encargada para que te lleven a un lavadero especial para lavar ropa, para no mezclar, ¿cierto?, con los residuos de otras partes. ¿Ve? Eso pasa por no averiguar, por no preguntar. Después dice, llega a ser molestos que estén por todos lados impresas. ¿Ya? Y a eso me refiero con las instrucciones, las ¿cómo se llama? Estas restricciones que habla él estaban en instrucciones. Y la verdad es que no era nada del otro mundo. Era como que no meta bulla después de las 12, no ocupe hervidor, ¿cierto?, en este enchufe. Si necesita hervidor, ¿cómo se llama? Llame al encargado, etc. Y resulta que pasó una cosa apenas llegamos al camping. Porque cuando llegamos al camping, después de haber instalado, ¿cierto?, y todo, nosotros vimos que en el sitio vecino, donde igual sí se escuchaba la conversación del lado, ¿ya? Pusimos atención de que tenían un atado con que estaban tratando de enchufar un artefacto, parece una cafetera, ¿ya? Y que el gallo que había arrendado al lado fue a alegar, ¿cierto?, de que no le funcionaba el enchufe. Ahora sí, todos los sitios tenían al menos un enchufe que servía prácticamente para poder cargar tu celular. Principalmente para eso se ocupa, para cargar el celular, ¿cierto? O cositas que tengan baja potencia. Y por eso es súper explícita la instrucción que dice que no se enchufen hervidores. Porque es sabido que los hervidores sobrecargan la red eléctrica, ¿cierto? Tienen un mayor amperaje, me imagino, y que hace que haga cohete el tema. Y yo me imagino que también debe ser por un tema de seguridad, porque imagínate si un hervidor, no sé, pues explota o se prende, ¿cierto? Normalmente los sitios, los campings, son cosas que están edificadas con electricidad, o sea, perdón, con madera. Entonces, hay un tema de riesgo también que se corre, po. Dicho sea de paso, por ejemplo, en el segundo camping que fuimos, que fue la localidad de Pinto, había un sector exclusivo para hervidores. Entonces la gente tenía que dirigirse ahí, pero había a disposición cada cierta cantidad de metros 3-4 enchufes con un mesón para poder poner exclusivamente hervidores enchufados, ¿ya? Pero como acá no era el caso, ya la idea era que la gente por lo menos avisara si necesitaba agua caliente o bien calentara su agüita, ¿cierto?, de forma alternativa, que en el camping tú llevas una cocinilla, ¿cierto?, y con esa cocinilla perfectamente también te podéis salvar. Si ahí la mano es ocupar el agua indicada y no más de lo que vas a ocupar para que evidentemente el consumo de energía no sea tanto. El punto fue que el caballero alegaba de que el enchufe, que la cacha de la espada, que la cuestión, y que fueron muchas veces, y que finalmente parece que no le habían solucionado el problema. Y el asunto fue que
la parte que omitió el caballero y que sí se había dado cuenta una de las personas que trabajaban ahí, era que este señor estaba ocupando el enchufe con una cafetera. ¿Ya? Ahora usted me dirá, ¿una cafetera? Sí, ese es el punto. Si dice la instrucción que no se ocupen hervidores, 2 dedos de frente para cachar que una cafetera ocupa prácticamente la misma cantidad de energía si es que vas a tomar café caliente, porque los artefactos que calientan, ya, como las estufas eléctricas, los termoventiladores, los hornos, ocupan una gran cantidad de energía. Entonces, amigo, mira, ¿y por qué digo esto? Porque el caballero, tremenda camioneta, ya tenía cierta edad, cierto adulto, una familia grande que de hecho me vino a decir, oiga, compadre, ¿por qué no le quita la alarma a su auto? Porque sabe que mi señora tiene muy mal dormir. Entonces yo, mira, lamentablemente el auto que tengo, de repente la bocina, ni siquiera la alarma, porque no tiene alarma, le suena de forma automática. Pero yo le dije, no se preocupe, voy a ver la forma de poder bypassear eso para que no suene, porque igual yo entendía que era molesto que sonara, ¿cierto?, la alarma de la puerta cada rato cuando necesitábamos sacar alguna cosa de la... Pero no se veía que fuese un caballero con poca educación, a eso me refiero, ¿cierto? O sea, como un nivel cultural por lo menos que va a lograr entender que enchufar un hervidor, ¿cierto?, puede ser similar a enchufar una cafetera, pero el weón va y enchufa una cafetera, le importa un pico en la instrucción, ¿cierto? Entonces, ahí, ¿cómo se llama? No, definitivamente, weón, ¿para qué está este asunto de colocar instrucciones precisas y claras para poder mantener una buena convivencia si la gente se va a pasar por el pico? ¿Ya? Eso es lo que sucede. Entonces después de comentar esto, pasamos a un segundo nivel. El tema de que lees la instrucción, pero finalmente no aclaras las dudas o no lo sabes interpretar. Y esto me toma, porque como profesor de lenguaje, también digo ya, ¿hasta qué punto tenemos este tema de la crisis de la comprensión lectora? Si es súper sabido que en este país ya la comprensión lectora es como las pelotas. Ya por más esfuerzo que hayamos hecho y más encima todo el retroceso que nos significó la pandemia, ¿cierto? En hábitos de estudio, en fomento lector y todo el asunto, ¿no? Sí, es una cosa terrible, o sea, ni siquiera la prueba PISA nos deja bien, ¿cierto? Esta prueba que se hace a nivel internacional con los países de la OCDE, y que en los colegios de plata se habla harto, ¿cierto?, de esta prueba. Bueno, en los colegios de otro lado no tienen ni idea de que existe esa prueba PISA, ni siquiera se habla entre los profesores, así como que, ¿en serio existe esa cuestión? Sí, en serio. Bueno, estamos como las pelotas finalmente, ¿cierto? No se entiende lo que hablo. Pero, ok, estamos en un contexto donde la información está al alcance de la mano. ¿Ya? Tenemos lo que antes parecía que era como una crisis, hoy día es como un problema también. Tenemos un montón, una cantidad abrumadora de información a la mano. Entonces, la acción fue la siguiente. Fui a lavar la loza en algún momento, ¿cierto? Y me encontré con que había instrucciones claras. Acá desconche el plato, acá esto es para lavar loza, esto es para lavarse las manos, o sea, había que seguir la instrucción. Y en una parte había un basurero que decía expresamente basura orgánica. Entonces, vamos a entender lo que es basura orgánica. Tengamos nuestro momento gramatical. Yo por lo menos, ¿cierto? Yo entiendo que la basura orgánica es aquella basura, ¿cierto?, que viene de la fruta, de la verdura, ¿cierto?, que se pueden descomponer, ¿cierto?, y que viene de una fuente natural, ¿ya? El punto es que no toda la gente lo sabe y eso es razonable, ¿ya? El punto es qué haces cuando tú no sabes algo. Te quedas ahí, haces lo que te tinca, lo que te parece, porque el tema del reciclaje, el tema, por ejemplo, no sé, pues vaya a saber uno si esta basura orgánica la ocupaban para un compost, por ejemplo. No es llegar y tirar cualquier cosa, pues, ¿cachai? Entonces, puta, si estás llegando al lugar, respeta, pues, weón, respeta esa weá. Mira, dice, esta es la fuente, tengo acá, la Secretaría del Medio Ambiente de México dice: son todos aquellos residuos de origen natural que pueden echarse a perder, coloca entre comillas. O sea, las cáscaras de fruta, verdura, restos de comida, cascarones de huevo, pan, tortillas, filtros para café, bolsitas de té, heces de animales lácteos sin recipientes, cierto, huesos, semillas, flores, pasto y hojarasca. ¿Ya? Y vamos, ¿cómo se llama? Fui a desconchar un plato, ¿cierto? Donde tenía restos orgánicos, claramente, ¿cierto? Eran unos restos de ensalada que habían quedado. Y la primera cosa que encuentro, servilletas. Servilletas, po, weón. Entonces yo digo, a ver, hermano, ¿qué parte
de basura orgánica no se entendió. Ahora, si tú no sabes lo que es una basura orgánica, ¿ya? Y necesitas entender qué es una basura orgánica para poder echar en el basurero y que no te importa un pico lo que está haciendo, hermano, sí, estábamos en Panguipulli, pero la señal 5G estaba a todo ritmo, amigo. O sea, ¿cuántas horas al día pasas frente a tu celular como para que después te dé paja averiguar qué es basura orgánica? Entonces esa cuestión es como que dio rabia, así como que la Maite me decía una cuestión. Si alguien tuvo que hacer un cartel para poder dar una instrucción, para poder decir que algo se puede o no se puede, ya es porque alguien ya lo hizo. Entonces, volviendo al comentario que hizo el men, ¿cierto? Que estuvo en este comentario, ¿cierto? Que puso en el Google, que estaba molesto porque hay letreros por todas partes de que lo que se puede y lo que no se puede hacer, viejo. O sea, si te estás dando cuenta que aún así la gente no respeta, hace las weas a su pinta, ¿cachai? No se pasa por todas las partes que no se pueden ver las instrucciones, ¿ya? Y que son instrucciones que están dadas para poder, no sé, pues darle a sacar provecho de hasta los mismos desechos. Entonces, el problema ahí es falta de comprensión lectora, falta de voluntad, es flojera, ¿qué onda? Porque finalmente, ¿cierto? Ahora pasamos a un tercer nivel, donde aquí la verdad es que me puse a cuestionar si es que el problema realmente es de comprensión lectora, ¿ya? Porque, por ejemplo, durante el fin de semana pasado, visité un restaurante de comida rápida, ¿cierto? Dicho sea de paso, ¿cierto? Hice una promesa de no comer hamburguesas por 3 meses después de esto. Ya, ¿ustedes conocen el Carl's Jr.? El Carl's Jr., ¿cierto? Es una tienda de hamburguesas, ¿cierto? Donde tú te puedes servir y tienen esta cosa maravillosa que tú podías hacer un refill, ¿cierto? Con las bebidas. Pero el plato que te vas a comer, ¿cierto? Las papitas con la hamburguesa te la entregan en una canasta, ¿ya? El punto es que en la parte donde se echa la basura, la canasta, ¿cierto? O sea, dice claramente que la canasta se tiene que dejar a un costado, ya que no se tiene que botar a la basura. Entonces, en el momento en que fuimos a botar con la basura, ¿cierto? Lo primero que vemos es una canasta ahí dentro de la basura. La instrucción es clara, o sea, la comprensión lectora tiene 3 niveles, ya 3 niveles que va desde el más fácil al más complicado. Siempre se lo digo a mis alumnos. Tenemos el nivel de localización o memorización, que es la información literal. O sea, cuáles son los 3 colores de la bandera de Chile y tú tenés la información ahí mismo, ¿cachai? No tenéis que entrar a interpretar ni ninguna cuestión, la información está ahí. Y estamos hablando de un asunto de nivel de comprensión lectura básico, amigo. La bandeja no se bota en la basura, déjela al costado. No había nada que interpretar, amigo, nada. Y va este weón y bota la bandeja dentro de la basura, hermano. Entonces, yo salí del Carl's Jr., amigo. Yo salí del Carl's Jr. pensando en que, ¿sabéis qué? Después de haber hecho toda esta reflexión ya a nivel, ¿cierto? Personal y con la MAI, ¿cierto? Yo digo, ¿sabéis qué? A mí me tinca que esta cuestión no es solamente falta de comprensión lectora, es que definitivamente la gente no lee. ¿Y por qué no lee? Acá no sé si pasa por un tema precisamente del fomento lector, de la costumbre de leer, o que les da, o sencillamente a la gente le da paja juntar letras, weón, para poder saber lo que dice ahí. Es tanto el individualismo a lo mejor que te da lo mismo, entender un mensaje que te puedan entregar, ya sea para que las cosas funcionen bien, para que las cosas tengan un orden. No sé qué piensan ustedes, porque yo digo, o sea, hay 3 momentos que aquí destacamos, ¿cierto? Que tienen que ver con la lectura, y está bien, o sea, nosotros no podemos en estos momentos pedirle pera al olmo y hacer que a la gente comprenda todo lo que lee al 100%, ¿cierto? Y más encima después le pueda dar una lectura crítica. Esa weá está haciendo una tarea casi infructuosa que los profesores de lenguaje, bueno, estamos luchando día a día por eso. O sea, el tema, por ejemplo, de la fake news, la verificación de la información, también pasa mucho porque la gente tiene un acervo cultural mediocre, y que en el fondo que no va a tener más acceso a la cultura porque también la comprensión lectora no está de su lado.
¿cachai? Este tema de que todo es súper visual, todo súper por video icónico, ¿cachai? Y que si la cuestión no llega de forma instantánea, finalmente no recibes la información. Pero hermano, ¿qué te cuesta? ¿Qué te cuesta juntar unas letras cuando ves un letrero donde hay instrucciones? Seguir las instrucciones, viejo. Si al pie de la letra te están diciendo, es un texto instructivo, weón. Es seguir la acción que está haciendo. Tome la bandeja, déjela al lado, bote la basura, no sé. Y si por último, viejo, tení 5G, una tecnología, weón, de punta en tu teléfono celular. Si hay cosas que tiene duda, amigo, usar Google, usted ya lo sabe hacer, po. Así con el mismo afán de que busca todas las cosas que usted le gusta, bueno, pregúntele a Google. Así, haga una cuestión bien sencilla. Tome su teléfono, dígale a Google y pregúntele: ¿qué significa basura orgánica? La basura orgánica son los residuos o desechos de origen biológico, es decir, que provienen o formaron parte de un ser vivo. ¿Tanto te costaba, weón? ¿Tanto te costaba seguir una instrucción? Bueno, en la historia de la servilleta también vimos otros objetos que estaban ahí procesados y que en el fondo no eran tema de la basura orgánica. Entonces, esta cuestión nos valió como... más que un dolor de cabeza, así como cuando es como Facebook, así como viejo, no sé, weón. Vamos a seguir dando la pelea, ¿cachai? Para poder hacer de que la gente pueda leer mejor, de que pueda comprender instrucciones, de que pueda hacer cosas por su propia seguridad, por su propia vida, viejo. Siempre le digo a los alumnos cuando inicio las clases de lenguaje cada año, el lenguaje es emancipador, compadre. El lenguaje, entender el lenguaje, la lectura, todas esas cosas te puede salvar la vida, te pueden salvar de que te jodan, viejo. Entonces no nos podemos dar el lujo de tener una tremenda herramienta para poder hacer las cosas bien y desecharla. Oye, a propósito, el fin de semana pasado con la May visitamos esta librería antártica que se abrió en el MUT. Bastante bonita, hay que decirlo. Ahí se la jugó la persona que diseña estos espacios. Sin duda es una librería preciosa, aunque llena de gente, evidentemente, porque se está haciendo súper viral este lugar. Me llama la atención también acerca del recinto del MUT. Me llama mucho la atención ese lugar. En agosto creo que ahí escribí una mierdita en el blog Caludiors, que lo puedes encontrar en www.caludiors.cl. Algo que me salió inspirado y también que tenía que ver con un libro que leí que se llama Al final del infinito. No me acuerdo en estos momentos el autor, Rodríguez Fernández, no me acuerdo. Roberto Fernández Sastre, uruguayo. Que este fue un libro que me prestó una estudiante, que lo había tenido ahí botado harto rato y lo leí después, ¿cierto? En términos de vacaciones de invierno, y sabéis que me pareció un libro bastante curioso, que ¿cómo se llama? Me sacaba un poquito de ganas verdes, porque el protagonista como que pasa muchas situaciones donde está a punto de lograr algo y siempre ocurre una situación que lo saca de ese foco y que en el fondo le arruina todo el plan original. Entonces está como en una constante expectativa de que algo va a resultar, pero siempre ocurre una situación entre medio que lo obliga a desviarse, ¿cierto?, de lo que tiene que hacer. Y finalmente en el fondo tiene que resolver su vida porque está recién separado, está con un riesgo de quedar sin pega, ¿cierto? Tiene como causas pendientes con una mujer que conoció en un carrete X, ¿cachai? De forma súper casual. Y también con un policía que se involucra con su vida. Entonces como que todos están esperando algo de él, y que finalmente él lo que quiere hacer se ve interrumpido por estas cosas una y otra vez. Entonces el gallo tiene que resolver cómo hacer eso, y a rato era como bastante angustiante la manera en que el protagonista de este libro, El final del infinito, hacía. Y hablando de libros y cuestiones, quería destacar porque estaba viendo un Instagram de un gallo que se llama Albo Lectura. De hecho va a estar este fin de semana en la Feria Internacional del Libro de Ñuñoa. Este cabro es de Maipú, se llama Joaquín, y me ha llamado la atención, ¿cierto?, el tono de su Instagram, ¿cierto?, de fomento lector,
porque finalmente eso es lo que hace, ¿cierto? Pese a que el personaje, o ni siquiera como que personaje, igual hay mucha de honestidad, ¿cierto? En su performance, de colocolino, ¿cierto? Pero también con un lenguaje coloquial, ¿cachai? O sea, como que se abstrae, ¿cierto? Se sale de este canon latinoamericano del erudito en literatura snob, ¿cachai? Pasada caca, que habla de libros, ¿cachai? De hecho habla harto de Estudio Ghibli, así como también te puede hablar de completos, ¿cachai? Y de los libros que le gustan y que no le gustan. Así que recomiendo seguirlo, me parece bacán su trabajo, porque finalmente, ¿cierto? Se sale esto de la típica caricatura de que a quien le tiene que gustar la lectura tiene que comportarse como un saco hueá como Christian Wanker, ¿cachai? O sea, sujetarse la pera y hacerle carta abierta a todo lo que se mueve, ¿cierto? Y no te gusta, pues, bueno. Bacán por algo lectura, lo recomiendo harto. A don Joaquín Andrés, si es que alguna vez escucha este podcast, reciba mis felicitaciones, ¿cierto? Y espero en algún momento ahí tener una entrevista con él, para también mostrarle mis libros, ¿cierto? Y a ver si le gusta alguno, ¿cachai? En volada, sí, el Atendi en las distancias le tincará porque es un libro más maipucino, ¿cierto? Es un libro que tiene un protagonista que a lo mejor tiene una historia bastante más cercana que otras. Así que, bueno, así con las cosas de lectura, así con las vacaciones, ¿cierto? Finalmente llegamos y yo me enfermé, estuve con una gripe como por 6 días, 6 días a cambio de temperatura. Y me dicen que fue por puro porfiado porque en el camping de Pinto había agua helada y había que bañarse con agua helada. Y el compadre se metió a la ducha carepalta nomás 2 días seguidos con agua helada. Rico, pero sabéis que me enfermé. De ahí estuve así a Tribobal dándole al máximo. Pero bueno, seguimos en con el Chico al Aire. En este podcast, ¿cierto? Capítulo piloto con el próximo tema, ¿cierto? Donde nos vamos a encontrar nada más y nada menos que la entrevista a una mujer bacana como Pamela De Vicenzi, donde vamos a hablar del Festival de Viña del Mar y otras cositas más. Esto es elaguja.cl con el Chico al Aire. Te invito a conocer mis libros Transantiago, la capital indignada, El andén de las distancias y Cambio de folio en la página www.caludiors.cl, o también puedes seguirme en el Instagram escritor.caludiors. Tenemos una cita con las letras. No faltes. Viña del Mar suena el mundo en alas del festival. El Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar ha sido el tema obligado para bien o para mal en estos últimos días. La verdad, yo no soy mucho de ver el festival de forma muy analítica, ¿ya? Más que nada de repente lo ponía de acompañamiento, mientras, no sé, hacía alguna otra cosa, pero no mucha atención, salvo algunas cosas contadas. Claramente, el festival hoy por hoy, ¿cierto?, pasa por un tiempo en el cual la gente se cuestiona si es que es pertinente para la época, si es que en el fondo hace justicia a los deseos de gente de distintas generaciones. Lo cierto es que hoy por hoy hablar de Viña del Mar significa también tener que mirar a más generaciones que las propias. Pero la verdad de las cosas es que si yo me pongo a hablar de esto, no lo encuentro suficiente. Y para eso tuve que invitar a una voz autorizada. Damas y caballeros, con el Chico al Aire. Estamos en un momento histórico agujón, para quienes conocen el aguja.cl, porque está conmigo aquí en contacto nada más y nada menos que la domadora de huemules, Pamela De Vicenzi Torres. ¡Hola! ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis, Pame? Bien, aquí muerta de calor como todo el mundo, gozando, disfrutando de las bondades del veranismo. Claro, ese veranismo que sopea. Oye, ¿qué se siente volver a colocarse la camiseta naranja? Es algo nostálgico, me produce mucha nostalgia. Estoy disfrutando mucho este momento porque, bueno, estoy en un periodo personal bastante complejo y este cariñito al corazón es súper necesario en este momento. He estado escribiendo columnas sobre el Festival de Viña,
y eso ha reactivado un poco el espíritu agujón que tenía cuando escribía las columnas de Chile Retro, cuando lo pasábamos bien en grupo. O sea, ha sido preciosa esta semana. Sí, es precioso encontrarse de nuevo, ¿cierto? En estas líderes periodísticas, agujonas, cosas que nos hacían bien. Y, oye, precisamente el tema de tus columnas es el que me ha convocado a llamarte, porque la están rompiendo en LinkedIn, ¿ya? Ahí pasando el dato. Porque precisamente el Festival de Viña nos está convocando. Y es el tema de la semana. El Festival de Viña ha tenido sus bemoles. O sea, hay que tomar en cuenta que el Festival de Viña ya no es el evento rimbombante de antes, porque los conciertos ahora están al alcance de la mano. El Festival de Viña es un mero programa de televisión más. Por eso la gente como que ya no engancha tanto con el espíritu festivalero que existía en el pasado. Pero la gente más joven está agarrando papá con los artistas nuevos y uno va aprendiendo también. O sea, hemos visto en las noches, por ejemplo, de Mora, de Anita, de Manuel Turizo, que eran nombres que no se conocían, por lo menos los que somos de los 30 años, los 40 años, y dicen, ay, ¿y quiénes son estos? Entonces uno los va conociendo y dice, ya bueno, si la gente los celebra y los grita y cantan sus canciones, está bien. O sea, así era también en los años 90, cuando llegaban los ídolos mexicanos, los 2000 también, cuando venían bandas que cantaban una pura canción. Entonces han tenido de todo este festival. Oye, y precisamente eso que estás contando, o sea, lo que se ha estado conversando mucho es este tema de la brecha generacional, a quién le pertenece el festival, porque de cierta manera, como que claro, los treintones, más cuarentones, ha habido mucho comentario de quién es de dónde salió, como cuestionando claramente, y también por desconocimiento, ignorancia. Claramente no le podemos pedir a nuestra generación que conecte directamente con la música urbana, por ejemplo, con los nuevos géneros, que, oye, mi estudiante se lo hace chupete, pero ¿qué te hace pensar? Porque en el fondo hay, creo que en este año más que nunca, una marcada bisagra generacional. No sé si te parece. Sí, aquí es donde empiezan a chocar las generaciones, pero hay que tener siempre presente que el festival es de todos. No es del boomer que desea que venga, no sé, por ejemplo, la devoción que mostraron hacia Andrea Bocelli. Ya, está bien que Andrea Bocelli tenga su espacio para hacer su show, nos deleitó a todos, lo pasamos bien, fue mágico. Oye, sequísimo. Pero sequísimo, total, o sea, un baño de cultura absolutamente necesario. Pocas veces un artista lírico ha pisado la Quinta Vergara. La última vez fue hace 30 años, de hecho exactamente 30 años, Plácido Domingo. Mira, Viña 94, el primero de Megavisión. Exactamente. El festival es de todos, le pertenece a todos, desde el más chico al más grande, y eso implica también un cambio generacional que requiere de nuevos artistas, y la que lo está rompiendo, lo que lo está llevando es la música urbana. Pongamos de ejemplo a Mora. Mora tiene canciones con 600 millones de reproducciones en Spotify. ¿Qué vas a hacer en contra de eso? Si no te gusta ver a Mora, cámbiate de canal y se acabó. Hay varias opciones, tienes a Doctor House en Netflix, tienes las teleseries archi repetidas del Mega, tienes varias opciones. Ese es el kit del asunto. No solamente tienes el Festival de Viña como un programa televisivo, sino que también tienes un montón de alternativas, y yo creo que la quejadera es solamente por el odio por el odio, el bullying por el bullying. Sí, me ha parecido como que se lo toma súper personal el hecho de que, por ejemplo, no llame a un artista que a alguien le guste, que como es fanático, y como que se la echan, brígido. Uh-huh. Aparte que el festival tiene una mala costumbre que encuentro yo, que es que los artistas que los invitan hacen shows en paralelo también acá en Santiago. O sea, no sé, pues viene, ponte tú Ricky Martin, pongámoslo. Y Ricky Martin aprovecha de hacer un Movistar Arena en paralelo al Festival de Viña.
por ponerte un ejemplo. Entonces, las productoras van acomodando a los artistas para que hagan otras cosas acá. En este Festival de Viña no es tan recurrente, igual es coincidente, por ejemplo, en el caso de los Bunkers, que ellos están haciendo la gira de su regreso, un poco accidentado porque el baterista está recuperándose de una situación delicada. De hecho, Cancamusa va a ser la baterista de la jornada de los Bunkers. Entonces, el punto es que este festival requiere una mayor comprensión de cómo nos estamos situando temporalmente y aceptar que todos los artistas tienen una cabida acá, y tienen un espacio. Claro, y hablando de ese espacio, también ha salido una discusión respecto a para qué se hace el festival. Porque una cosa es ir a una secuencia de conciertos, ¿cierto? Y vibrar con los artistas. Pero ha pasado que últimamente el Festival de Viña del Mar se ha tratado de colocar como una suerte de circo romano, más que nunca, más que nada para ver quién abuchea, quién es abucheado, a quién pifean, a quién destrozan. Es como que la gente que está fuera de la Quinta Vergara está esperando la lluvia de tomate, la lluvia de verduras, ¿cierto? Uh-huh. Para hacer un compost con el artista. ¿No te parece que eso como que está demasiado en boga? O sea, de hecho se habló mucho con respecto al tema de Javiera Contador. Sí, es que hay un fenómeno extraño que siempre se da en el festival. Nosotros, los telespectadores, podemos elegir entre ver a los artistas o ver a los humoristas. De hecho, los humoristas es lo que más se ve en términos de rating. Pero resulta que las 15.000 personas que van a la Quinta Vergara no van a ver al humorista, van a ver a los artistas. Entonces, es muy relativo si un humorista va a tener éxito sobre la Quinta Vergara o no, y ese fue el problema de Javiera Contador. Además que ella en su comportamiento, la hemos visto muchas veces, por ejemplo, animando eventos o haciendo humor incluso, ella es muy ansiosa, es muy nerviosa, habla muy rápido, sus chistes no tienen remate. Entonces eso la complicó bastante en el día de su presentación, más encima vino después de Andrea Bocelli, a quien le debían, poco menos le quedaron debiendo la gaviota de platino, siendo que no se entrega siempre, y eso le jugó una mala pasada. Ahora se prendió una discusión que es súper interesante y tiene que ver con cuán respetuoso eres con el artista que está sobre el escenario. ¿Realmente es válido abuchear una rutina que encuentras fome? O sea, el rugido del monstruo, es cuestionar el rugido del monstruo. Y ahí uno empieza como a cabecearse y decir, claro, nosotros andamos por la vida burlándonos de los demás, dando malos ejemplos a los hijos, que ahora que van a entrar al colegio. Esas son algunas de las discusiones que pude ver sobre todo en las redes sociales. ¿Qué tan válido es abuchear a un humorista? Y vuelvo a la teoría que planteaba desde el principio, que es algo que también se conversó en las redes sociales, que las personas que están en la Quinta Vergara no están ni ahí con el humorista, sino que van a ver a los artistas del festival. Claro. De hecho, para las competencias se paran al baño, van a comprar comida a los carritos, termina el show del artista principal o sea, por ejemplo, si van a ver el primer artista, se van a la casa. Entonces es una cosa muy relativa. Y puede ver quizá con un tema de comportamiento de masas, donde de cierta forma de nuevo el tema del anonimato protege, ¿cierto?, al que tira, te digo, este compost, ¿cachai? Mira, claro, porque yo vi esta misma discusión de qué le estamos enseñando a nuestros hijos, ¿cierto? De hecho, varios colegas profesores pusieron el punto sobre la I, porque dice, claro, ves a tu papá, a tu mamá abuchando a alguien que está haciendo su trabajo, y finalmente ese cabro chico aprende a hacer lo mismo cuando algo no le gusta, en vez de que la persona haga su pega de forma respetuosa. Entonces se genera una discusión moral que es súper interesante,
pero que finalmente muestra un lado que es preocupante, o por lo menos llama la atención, porque había como un comentario de un tuitero que vi, que habla de, claro, toda la clase de Andrea Bocelli, la alta educación, la alta cultura, que se vino todo abajo, ¿cierto? Con la pifiadera que vino 15 minutos después. Entonces, claro, muchos artistas, ¿cierto? Entre ellos Dayan Amigo, la misma Anita, ¿cierto? Vinieron así como, ¿qué se creen estos hueones, cachai? Que vienen a abuchar el trabajo que vengo a hacer. Si, oye, pagaste para verlo, entonces báncatelo. Claro, claro. Bueno, esa es una revisión que se va a dar con el tiempo. Y bueno, también forma parte de la cultura la mucho. Es súper difícil de erradicar porque si te cabreáis porque estáis escuchando una rutina que es fome, y lamentablemente la Javiera Contador no logró la conexión con el público porque no la logró. O sea, personalmente creo que su rutina fue mala. No. Sí, en eso todos estamos de acuerdo. Pero así como se cuestionó en algún minuto el mechoneo en las universidades, claramente. aquí entramos en materia delicada, Ruda, así como muy ruda, me autofuno. Así como se cuestionó el mechoneo en la universidad y le bajaron 10 cambios a los mechoneos ahora, el abucheo también va a empezar a ser cuestionado en los próximos años. O sea, respetar el trabajo del artista en medio de lo que en plena era de la cultura de la cancelación, y sobre todo si estamos hablando de una comediante que es muy querida, que también hizo un esfuerzo, un despliegue al llevar a sus amigas de casadas con hijos. Por eso estiró el chicle de la rutina también, porque tenía preparada una secuencia con ellos, y ellos también demostraron una férrea lealtad. Tremenda. Fue tremendo ese momento, pero igual no deja de ser triste lo sucedido esa noche. Fue muy... La Javiera Contador me cae súper bien, fíjate. Me encantó su rutina del 2020, esta que fue a Disney, lo que ha hecho con Casado con Hijo, el personaje de la Kena, que yo siento que le puede haber sacado provecho, mucho más provecho en esta rutina, para poder marcar una diferencia con la del 2020. Sin embargo... ¿Fue el partido? Claro. Y lo que dices tú es interesante porque, claro, hay cosas que van en retirada, o sea, como el mismo lenguaje, ¿cierto? Porque esta es una forma vulgar de hacer lenguaje. El tema del abucheo también va a ir mutando a otras cosas. Ahora, cuando se mezcla con la cultura de la cancelación, donde, de cierta forma, el criterio para cancelar muchas veces es tremendamente amplio. O sea, me refiero con esto a que cancelo a alguien que ha hecho cosas horrorosas que realmente son condenables, o te cancelo porque dijiste peo, ¿cachai? O sea, claro, realmente es súper relativo, y finalmente pasa que los canceladores pasan a ser cancelados, y es como un círculo vicioso. Entonces la casa de brujas, la Inquisición, ha vuelto en todo su esplendor, pero con una suerte de autoignición. Claro, pero eso es algo que la sociedad forma parte del crecimiento de la sociedad, no hay que darle tantas vueltas. O sea, lo que estamos en una vida que es muy cíclica, muy en espiral, y en una espiral descendente, en la que de vez en cuando nos cuestionamos nosotros mismos, nuestros actos, y la cultura de la cancelación forma parte de nuestro autocuestionamiento sobre lo que estamos haciendo bien y lo que estamos haciendo mal, y nos hace bien debatir, cruzar ideas y llegar a una conclusión que finalmente derive en lo que siempre buscamos, que es el bien común. Claro, eso es lo ideal. Ahora, que cuesta mucho en este contexto país, que cada postura de cada cosa es como de hinchada. Es como la cara blanca con los de abajo. Todo se vuelve como muy de hincha, de barra brava.
pero yo creo que en algún momento se irá regulando. Oye, Pame, ¿qué te ha parecido el rol de Pancho Saavedra, de la María Luisa? Creo que Pancho Saavedra está pagando el noviciado, pero no sé Sí. si está saliendo con saldo a favor. La verdad, no he visto muy buenos comentarios hacia él y coincido con todos ellos. El Festival de Viña es distinto a una... A ver, una cosa es el rol de animador, cuando uno anima, cuando uno incita a la alegría, cuando uno incita a la participación. Y otra cosa muy distinta es el rol del conductor, que tiene que ver con hilar bien, con ser el hilo conductor de un guión en un programa de televisión. Yo creo que Pancho Saavedra es más animador que conductor, y lo que necesita el Festival de Viña es un equilibrio de las dos cosas. Por ejemplo, Felipe Camiroaga tenía mejor desarrollado ese equilibrio. Martín Cárcamo también, porque Martín Cárcamo es un buen conversador. El Rafa era más animador que conductor, pero el Rafa tenía más experiencia con programas nocturnos. El Pancho Saavedra no tiene la experiencia de animar programas que requieran una gran cantidad de público o que requieran una presencia de público masivo, pero el Festival de Viña tiene una etiqueta distinta a un Festival de Las Condes o a un Festival de Olmué. Tiene otro sabor, tiene otro contexto, y creo que el Pancho Saavedra todavía no logra cuajar con esa fórmula. Uno lo puede sentir, y los guiones y las frases y los gestos que de repente realiza el Pancho no nos gustan a la gente y tampoco se sienten agradables. Y bueno, la María Luisa Godoy, si bien ha sido bastante correcta en su trayectoria como animadora de Viña, es poco natural ella, es muy guionizada. Tú le puedes sentir como que si se hubiera aprendido el libreto de memoria. Tiene un problema similar al de la Soledad Neto, que era como muy compuesta, muy lectora de noticias, muy matea. Entonces, esa falta de naturalidad, no sé, uno piensa, por ejemplo, en el rol de la Tonka. A todo esto de la Tonka se fue del 13. Oh. Sí, acabamos de entrar, ¿no? Oh. Sí. Sí, no, él se hizo el contrato con Canal 13 y se acabó ese vínculo. Si existieran los programas de farándula, estarían vueltos locos. Bueno, volviendo al tema, la Tonka tenía esa frescura, esa capacidad de improvisación, y es súper inteligente, entonces se pudo desenvolver súper bien en el escenario con el Sergio Lago, y que también ha sido recordado y alabado por su naturalidad, porque él es soy de ese team. Exactamente, porque él es más animador que conductor, pero tiene conexión con el público. También pienso en la Miriam Hernández, que es muy correctísima, con naturalidad, porque ella es cantante, porque ella está acostumbrada a enfrentar a públicos masivos. La Cecilia Boloco también tenía súper buen guión, y la Carolina de Mora, convengamos en que también tenía ese equilibrio. Entonces el Pancho y la María Elisa no están cuajando bien, y además los bochornos que ha habido en este festival han evidenciado que ellos no tienen un buen enfrentamiento, y menos una buena dirección o una buena toma de decisiones para enfrentar los bochornos, como lo que pasó con Anita. Claro. No sé si quieres que cuente esa talla, que Anita no recibió la Gaviota de Oro porque se fue directo a los camarines, y los animadores empezaron todo un despliegue de Anita, y empezaron a enfrentar la situación de una forma sumamente ridícula. Entonces ahí hubo un error de los animadores y hubo un error de la organización, que fue un bochorno total, porque se sintió realmente, y Anita no pudo recibir la Gaviota
de oro sobre el escenario, ya no tenía ni idea de qué se trataba el Festival de Viña. Entonces un bochorno total. Oye, Pame, bueno, para ir cerrando, le queda poco a Canal 13 y a Televisión Nacional de Chile con el festival antes de una nueva licitación. Uh-huh. ¿Cómo ves el pie de estos dos canales, siendo que Mega se va a ir con todo con tanto? No, creo que Mega quiere el Festival de Viña. No sé si los veo tan interesados. Ellos tienen sus recursos puestos en las teleseries. Ellos son muy de Santiago Cala. Si ellos quisieran el festival, apostarían desde un inicio por agarrar eventos chicos. Agarrar Olmué, agarrar Las Condes, agarrar Revivir Bichato, pero no están en ese interés. Ellos saben que con las teleseries logran el rating y la publicidad que ellos necesitan para subsistir, y también a través del Mega Noticias. Entonces dudo que Mega quiera desplegarse, hacer el Festival de Viña es súper caro y es súper engorroso también. Chilevisión está recién con Paramount y ahí tengo mis dudas sobre si ellos podrían volver a ostentar el festival. Yo creo que les van a renovar acá en el 13 ya. Televisión Nacional no es una mala combinación. Ellos han hecho un buen trabajo, han traído artistas viejos y nuevos. Claro que les ha faltado, bueno, y en esto soy súper crítica con la productora Bizarro, les ha faltado más enjundia. O sea, Andrea Bocelli y Men at Work han sido como lo más internacional emblemático que han podido traer este año. Quizás se echa de menos artistas un poquito más emblemáticos. Igual dieron el golpe con la Cristina Aguilera, pero hace falta un poquito más. Yo creo que Canal 3 y TVN podrían volver a renovar con el festival. Bueno, diciendo eso, dejo claro, quiero a Sergio Lagos de vuelta. Sí, de todas maneras. Sí. Oye, Pame, como para cerrar esta grata conversación, este reencuentro, te doy unos segundos de pauta libre para que puedas cerrar tu intervención como tú quieras, como la maestra agujona que eres. ¡Mira! Chicos, no mentira. Bueno, quiero decir que este regreso a Agujón me encanta, me fascina. Para mí el aguja significa muchísimo. Fue un soporte emocional en la universidad que significó mucho para mí, y a darle con todo nomás, po. Y ahí voy a estar yo con mi mal genio escribiendo para ustedes y obviamente colaborando contigo, que siempre es un placer trabajar contigo, es maravilloso. Así que prepárense porque la domadora de Wimo les viene con todo este año. Así es, tenemos a la domadora, cacha, se me lengua la traba de la pura emoción. La domadora de Huemules de la aguja está de regreso y te lo trajo con el chico al aire de la aguja.cl. Pamela, un abrazo enorme, muchas gracias por estar acá, por compartir con nosotros y por darnos tu expertise, ¿cierto?, de años de cobertura del Festival de Viña. ¿Y dónde te pueden leer las columnas? Búsqueme en LinkedIn. En LinkedIn estoy publicando mis columnas. Ya están ahí disponibles para que comenten y la disfruten tanto como yo escribiéndola. Muy bien, ya escucharon, a leer a la Pame para que se entere de cómo es su pluma. Y bueno, esto es Con el Chico al Aire. Estás escuchando Con el Chico al Aire, el podcast de laguja.cl. Qué gran momento hemos vivido con el contacto de Pamela y Chensi en este capítulo piloto de Con el Chico al Aire, el podcast. La verdad, me siento muy contento de tener este contacto con toda la gente, con ustedes, ¿cierto? Y espero que este capítulo de podcast, ¿cierto?, les haya gustado. Estoy abierto a recibir
los comentarios de mis queridos amigos agujones, al público agujón, ¿cierto? Que se va a volver a encontrar con un producto de elaguja.cl, donde espero, ¿cierto?, tener una cierta regularidad en la medida que la vida de profesor me lo permita, ¿cierto? Pero tengo muchas ganas de que esto persevere en el tiempo y también sea un gran apoyo para todos los demás proyectos que llevo adelante, el tema de los libros, el tema del canal de Aguja TV, que me voy a poner a trabajar ya en la edición de La Ruta Naranja 4, ¿cierto? Y la 5, que se grabó en el verano, así que ahí tuvimos que volver al tema de las cámaras, de los viajes y cosas por el estilo. Por lo pronto, te invito a compartir este podcast, te invito a escucharlo, a que te acompañes con él, ¿cierto? A que esperes una próxima edición que va a ir en los próximos días, como para ir puliendo algunos aspectos técnicos, pero la idea es que con El Chico del Aire el podcast llegue para quedarse y llegue para ser uno de los principales motores de elaguja.cl. Te invito entonces a suscribirte al canal Aguja TV de YouTube, a seguir las redes sociales de elaguja.cl en Instagram y que sobre todo nos comentes y compartas esta cosa que está hecha para aportar a tu ocio desde la periferia con amor. Esto ha sido Con el Chico al Aire. Un abrazo muy grande para todos ustedes. Cuídense. Hasta la próxima. Esto fue Con el Chico al Aire, el podcast. Una presentación de elaguja.cl. Síguenos en la cuenta de Instagram elaguja.cl. Comparte y comenta con tus amigos.